Marco jurídico mercantil. En este video se hablará de manera general sobre el comercio y sus regulaciones en México. Comencemos con la actividad mercantil. Esta es una actividad esencial para la vida humana desde tiempos remotos. A lo largo del tiempo se ha creado un conjunto de normativas que nos sirven para regular las actividades comerciales, evitar conflictos entre las partes involucradas o bien resolverlos cuando esto sea necesario. A todo esto se le denomina derecho mercantil. Esta rama del derecho tiene sus raíces en Europa y con el paso del tiempo, las influencias de estas normativas surtieron efecto en México hasta llegar a ser lo que conocemos hoy en día. Antes de sumergirnos como tal al marco legal mercantil del país, tenemos que tener conciencia de qué es el comercio. Bueno, el comercio, de acuerdo a la Real Academia Española, se define como la compraventa o intercambio de bienes y servicios. Este intercambio está regulado por un marco legal sólido, el cual incluye normativas como el Código Fiscal de la Federación, promulgado en 1981, el cual es fundamental para la regulación de las contribuciones y el funcionamiento fiscal del país. También tenemos el Código de Comercio, promulgado en 1884, el cual se encarga de regular las actividades comerciales y establece disposiciones legales relacionadas a las actividades comerciales en México. Otro factor muy importante es el comerciante, obviamente. Ya sabemos qué es el comercio, ahora vamos, ¿quién es el comerciante? Bueno, en México se le considera comerciante a las personas físicas o morales que ejercen el comercio de manera habitual. Esto incluye tanto a personas con capacidad legal para ejercer el comercio como a sociedades constituidas conforme a las leyes mercantiles. Además, las sociedades extranjeras, sus agencias y sucursales que operen dentro del territorio mexicano. Estas personas, y cuando digo personas me refiero a física o moral, al estar relacionadas con la economía del país, están sujetos a derechos y obligaciones un tanto diferentes. Una de las obligaciones más importantes son las contribuciones. Los comerciantes están obligados a aportar contribuciones fiscales al país, es decir, impuestos, en palabras más simples. Por ejemplo, los comerciantes están obligados a pagar IVA, ISR, IEPS y gastos de seguridad social, así como la inscripción adecuada de un sistema de contabilidad que permita la preparación de estados financieros. Debemos recordar que mantener una correcta organización fiscal nos evitará posibles problemas en el futuro. Respecto a los comerciantes, se debe recalcar que no se consideran comerciantes a los que ejerzan el comercio de forma ocasional. Sin embargo, estas operaciones están sujetas a las leyes mercantiles del país. Los comerciantes tienen ciertas limitaciones para hacerlo. Es decir, quienes no pueden ser comerciantes. No pueden ser comerciantes corredores públicos, quebrados y no rehabilitados o personas condenadas por delitos a propiedad. Ahora sí, entrando de lleno un poco más a las leyes vigentes del país, se encuentran el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley de Concursos Mercantiles, Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Ley de Puertos, Ley Federal de Correduría Pública, Ley Federal de Competencia Económica. Vamos con la primera ley. La Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta ley fue promulgada en 1934. En esta ley se habla de la creación, funcionamiento y disolución de las sociedades mercantiles. Estas sociedades mercantiles son organizaciones formadas por dos o más personas para realizar actividades económicas. Esta ley en total tiene 164 artículos en donde se menciona todo lo relacionado a estas sociedades. Por ejemplo, la sociedad de nombre colectivo. En las causas de recesión de su contrato están en el artículo 50. La sociedad de comandita simple. Esta fue incluida en 1889 en México y básicamente permite combinar la inversión de los socios sin que todos estén involucrados en la dirección del negocio. Es decir, reúnen el capital, pero no todos participan en la dirección. Tiene sus partes que se divide en dos,
llamados comanditados y comanditarios. Bueno, luego tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, donde su descripción viene en los artículos 62, 64 y 65. La transmisión y cesión de partes sociales vienen en el artículo 65 al 67 y la administración de estas mismas vienen en los artículos 74, 77 y 78. Sociedad anónima. Su descripción se resalta en el artículo 87 y 88. Y del artículo 89 al 101 viene lo que se necesita para construir una sociedad anónima. Los socios fundadores se verán en el artículo 102 al 105. Por otro lado también tenemos la sociedad cooperativa y la sociedad civil. Ahora pasemos a la ley de títulos de crédito. Esta ley fue promulgada en 1932. Tiene 116 artículos y regula los documentos que representan un derecho de crédito. Es decir, el derecho de crédito es aquel con el que se demuestra que tienes derecho a recibir dinero o bienes. Esta ley establece las características, los tipos y los requisitos de estos documentos, o sea, los títulos de crédito, como son los cheques, pagarés y letras de cambio. Ahora, un concepto importante que recalcar sería una operación de crédito. Básicamente el crédito es una operación financiera que se pone a la disposición una cantidad de dinero hasta un límite específico y durante un periodo determinado. Así que en esta ley se podrá encontrar todo lo relacionado a todo este tipo de documentos. Ley Federal de Protección al Consumidor. En esta ley se busca garantizar y salvaguardar los derechos de los consumidores. Regula la relación entre el proveedor y consumidor. La ley establece normas para la publicidad, la calidad de los productos o servicios y los derechos de los consumidores a ser informados. También a recibir información veraz sobre los productos y servicios, elegir libremente la garantía de la calidad de los productos y la defensa ante prácticas abusivas por parte de los proveedores. Ahora bien, ¿qué es un consumidor? Un consumidor es aquella persona física o moral que tiene un vínculo jurídico con el comerciante o el proveedor. En específico, este adquiere, realiza o disfruta como destinatario final del bien, producto o servicio entregado. Para salvaguardar los derechos del consumidor y sus necesidades, existe una instancia que regula a este, y esa es la Procuraduría Federal del Consumidor, en sus siglas Profeco. La Profeco se encarga de proteger y defender el derecho del consumidor, supervisa y regula, atiende quejas, da información y orientación sobre los derechos del consumidor y la compra de sus productos o servicios. También fomenta la educación. Para finalizar, queremos dar una pequeña conclusión. Creemos que todo este marco legal mercantil del país de México y de otros países es un tema de gran complejidad, ya que abarcan muchos aspectos y a veces es imposible controlar todo. Pero también creemos que es fundamental para el desarrollo económico del país, ya que la existencia de códigos y leyes pues fomentan a la formalidad de negocios de pequeños y grandes comerciantes. Así que el marco legal mercantil es esencial y su efectividad depende de la implementación adecuada, tanto del gobierno como de los comerciantes.